Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre los dones del Espíritu Santo. Estamos analizando el don de ciencia, apoyándonos en el libro del Padre Antonio Royo Marín, El gran desconocido del Espíritu Santo, sus dones. En la charla anterior hemos hablado del don ciencia, su sentido, su significación y su importancia y necesidad. Hoy vamos a ver los efectos que produce en nuestras almas. Primero vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Venid Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles, y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu os ha creado, y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que adornasteis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Hacednos la gracia de que con mismo Espíritu sepamos gustar el bien, gustar siempre su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues, hermanos, en la charla anterior hemos dicho que Dios mismo, en el momento del bautismo o después de una buena confesión hecha para salir del pecado mortal, infunde en nuestra alma la gracia santificante, que es algo divino, que nos hace hijos de Dios. Infunde la gracia, infunde las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, infunde las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, e infunde también los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Estamos analizando el don de ciencia, que es un don. Este don es un hábito sobrenatural infundido por Dios junto con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural. Con otras palabras, el don de ciencia es un don que, para la acción iluminadora del Espíritu Santo, hace perfecta la virtud de la fe, dándonos a conocer las cosas creadas en sus relaciones con Dios. Esta última definición la da el padre Tanqueray, Adolfo Tanqueray, Compendio de Teología Ascética y Mística. Bien, vamos ahora a ver los efectos, los frutos de este don de ciencia. Son admirables y variadísimos los efectos que produce en el alma la actuación del don de ciencia, todos ellos de alto valor santificante. He aquí los principales, dice el padre Antonio Royo Marín. Primero, nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Segundo, nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que hacer, que tenemos que creer o no creer. Tercero, nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. Y cuatro, nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. Y quinto fruto, nos desprende de las cosas de la tierra, nos enseña a usar santamente de las criaturas, nos llena de contrición y arrepentimiento en nuestros pasados errores. Todos estos frutos produce y más todavía en nuestra alma. Veamos un poco uno por uno estos puntos. Entonces, primero, el don de ciencia en el alma que viene gracias a Dios, que no está en pecado mortal, nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Es lo propio y específico del don de ciencia. Bajo su impulso, dice el padre Filipón, un doble movimiento se produce en el alma: la experiencia del vacío de la criatura, de su nada, y también a la vista de la creación, el descubrimiento de la huella de Dios. Entonces este don nos hace ver que la criatura es algo vacío, pasajero. El hombre que vive 100 años tiene que morir un día.
El hombre que acumuló montones de montones, una fortuna colosal en este mundo, tiene que dejarla en este mundo. El hombre que se dio satisfacción a todos sus gustos y placeres y caprichos y hizo todos los pecados que quiera, bien tiene que dejar este mundo. Entonces esto es pasajero, por lo tanto debemos usar las criaturas tanto cuanto, decía Santo Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, tanto usar de ellas en cuanto nos ayudan a salvarnos, y tanto debemos separarnos de ellas en cuanto nos impiden la salvación. Entonces es lo propio específico de este don de mostrarnos lo vacío de la criatura, de su nada. Y también a la vista de la creación nos deja descubrir las huellas de Dios. Somos viajeros hacia la eternidad. El mismo don de ciencia arrancaba lágrimas a Santo Domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores, mientras que el espectáculo de naturaleza inspiraba a San Francisco de Asís un famoso cántico al sol. Las cosas, la criatura es como huello de Dios, la creación de Dios debe llevarnos a Dios y no apartarnos de Dios. Y este es el mundo actual materialista, que usa la criatura, usa toda la creación, bien, para apartarnos de Dios, en lugar de llevarnos a Dios. Entonces, este mismo don de ciencia arrancaba lágrimas a Santo Domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores. Los pecadores, ¿qué pasará con ellos? Bien, es dogma de fe divina y católica que todo hombre que en ese momento vive en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Eso es una catástrofe, ¿eh? Es una catástrofe. Y decir que tantos y tantos y tantos hoy viven a ojos humanos, quebrantando los mandamientos de Dios, entonces en el pecado, es gravísimo. Y hoy, en lugar de salvar las almas, quieren salvar solamente los cuerpos. El bien no se salva ni uno ni otro. Bien, los dos sentimientos aparecen en el conocido pasaje del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, donde el santo describe el alivio y al mismo tiempo el tormento del alma mística a la vista de la creación, cuando las cosas del universo le revelan el paso de su amado, que es Dios, mientras que él permanece invisible hasta que el alma, transformada en él, le encuentre en la visión beatífica. El primer aspecto hacía exclamar a Santo Ignacio de Loyola al contemplar el espectáculo de una noche estrellada: «Oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo». Y el segundo hacía caer arrobado a San Juan de la Cruz ante la belleza de una fuentecilla, de una montaña, de un paisaje, de una puesta del sol, o al escuchar el silbo de los aires numerosos, la nada de las cosas creadas, contemplada a través del don de ciencia, hacía que San Pablo las estima todas como basura, con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Y la belleza de Dios reflejada en la hermosura y fragancia de las flores obligaba a San Pablo de la Cruz a decirles entre transportes de amor: «Callad, florecita, callad». Y este mismo sentimiento es el que daba a San Francisco de Asís aquel sublime sentido de fraternidad universal con todas las cosas salidas de las manos de Dios. El hermano sol, el hermano lobo, la hermana flor. Entonces, hermanos, el don de ciencia nos hace ver las cosas relacionadas con el fin último, que es Dios. Era también el don de ciencia quien daba a Santa Teresa aquella pasmosa facilidad para explicar las cosas de Dios, valiéndose de comparaciones, semejanzas tomadas de las cosas criadas. Igual Santo Antonio María Claret en sus homilías hace muchas comparaciones. Entonces el don de ciencia nos hace ver que la creación está hecha por Dios para nosotros, pero para llevarnos a Dios y no para apartarnos de Él. Mientras que el mundo materialista actual, ateo actual, más bien nos aleja de Dios. ¡Qué desgracia! Ese don nos guía ciertamente también acerca de lo que tenemos que creer y no creer.
Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de la fe. Entonces, cuando cuando el don de ciencia actúa de manera intensa en las almas, y esas almas tienen el sentido de la fe. Sin haber estudiado teología ni tener las letras de ninguna clase, se dan cuenta en el acto si una devoción, una doctrina, un consejo, una máxima cualquiera está de acuerdo y sintoniza con la fe o está en oposición con ella. Entonces hay gente bautizada, gente en estado de gracia, gente llena de fe, de caridad, de la luz del Espíritu Santo, y bien tiene un instinto, un olfato, sin haber estudiado nada, y bien ven si una devoción, una doctrina, un consejo, una máxima cualquiera, está o no está de acuerdo con la fe católica. Por ejemplo, Santo Ignacio de Loyola, al leer una página de Erasmo, de este pobre sacerdote liberal, perdido, humanista, que parece que celebra una sola vez la misa en su vida, y bien, cuando lee una página de Erasmo, dijo, no, esto no huele católico. Y este pobre Erasmo intoxicó la nobleza católica de los años 1500 para preparar el protestantismo. Entonces, un alma llena de gracia, de santidad, que está bajo el intenso flujo del Espíritu Santo, mediante ese don, y bien, tiene un olfato, un instinto, siente que esta cosa es o no es católica, esta devoción es o no es católica, esta palabra, ese discurso es o no es católico, directamente lo detectan. No les preguntéis las razones que tienen para ello, pues no lo saben. Lo sienten así como una fuerza irresistible y una seguridad inquebrantable. Es admirable cómo Santa Teresa, a pesar de su humildad y rendida sumisión a sus confesores, nunca pudo aceptar la errónea doctrina de que en ciertos estados elevados de oración conviene prescindir de la consideración de la humanidad adorable de Cristo. He aquí sus propias palabras: aunque me han contradecido en ella, he dicho que no lo entiendo, porque son caminos por donde lleva nuestro Señor, y que cuando ya han pasado de los principios es mejor tratar en cosas de la divinidad y huir de los corpóreas. A mí no me harán confesar que es un buen camino. Lo dice su morada sexta 7.5 y su vida 22, donde explica ampliamente este pensamiento. Entonces aquí el don de ciencia nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer y no creer. Las almas en las que este don de ciencia actúa intensamente tienen el instinto de la fe, sin haber estudiado teología ni tener letras ningunas, y bien se dan cuenta en el acto si una cosa es o no es buena, es o no es católica, es o no es correcta. Pero ahora cuando viven el pecado mortal, pobre de ellos, nos hace ver también con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. Todo aparece transparente y claro a la penetrante introspección del don de ciencia. Nuestros actos interiores, los movimientos secretos de nuestro corazón, sus cualidades, su bondad, su malicia, sus principios, sus motivos, sus fines e intenciones, sus efectos y consecuencias, su mérito y su demérito. Con razón, dice Santa Teresa, que a donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Entonces, en lugar donde hay mucho sol, no hay telaraña escondida. Es bien, una alma llena de gracia, de santidad, y bien ve crudamente en su alma. Nos hace ver con prontitud, certeza, el estado de nuestra alma. Todo aparece transparente y claro a la penetrante introspección del don de ciencia. Nuestros actos interiores, los movimientos secretos de nuestro corazón, sus cualidades, su bondad, su malicia, sus principios, sus motivos, sus fines y inspecciones, sus efectos, su mérito y su mérito, todo que parece claro en el alma. Ahora, una pieza donde no hay ninguna luz, va a oscuridad. Un alma que vive en pecado no ve nada de esto, no ve claro en su alma para nada del mundo. Y por eso hasta reclama derechos a su perdición y pecado.
Cuarto punto, nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. El don de ciencia nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. En ese sentido, el don de ciencia en su aspecto práctico deja sentir su influencia sobre la misma virtud de la prudencia, de cuyo perfeccionamiento directo se encarga, como vimos, el don de consejo. Un predicador, escribe el Padre del Alma, conoce por este don de lo que debe decir a sus oyentes y cómo debe apremiarlos. Un predicador conoce por este don lo que debe decir a sus oyentes y cómo debe apremiarles. Un director conoce el estado de las almas que dirige, sus necesidades espirituales, los remedios de sus faltas, los obstáculos que se oponen a su perfección, el camino más corto y seguro para conducirlas cuando hay que consolarlas o mortificarlas, lo que Dios obra en ellas y lo que deben hacer de su parte para cooperar con Dios y cumplir sus designios. Un superior conoce de qué manera debe gobernar a sus súbditos. Ahora, como ya lo dije varias veces, el que está en pecado mortal no tiene nada de esto, es un ciego. Un padre de familia, una madre de familia, un jefe que está en pecado mortal, pues no tiene esto, no puede ver claro. De ahí tantos problemas, tantas injusticias, tantos favoritismos, etc. Los que participan más del don de ciencia son los más esclarecidos en todos sus conocimientos. Los que participan más del don de ciencia son los más esclarecidos en todos sus conocimientos. Ven maravillas en la práctica de la virtud. Descubren grados de perfección que son desconocidos de los otros. Ven de una simple vista si las acciones son inspiradas por Dios y conforme a sus designios. Tan pronto como se desvían un poco de los caminos de Dios, lo perciben en el acto. Señalan imperfecciones ahí donde los otros no las pueden reconocer y no están sujetos a engañarse en sus sentimientos, ni a dejarse sorprender por las ilusiones de que el mundo está lleno. Si un alma escrupulosa se dirige a ellos, sabrán lo que es necesario decirle para curar sus escrúpulos. Si han de dirigir una exhortación a religiosos o religiosas, les acudirán a la mente pensamientos conformes a las necesidades espirituales de estas personas religiosas y al espíritu de su orden. Si se les proponen dificultades de conciencia, las resolverán excelentemente. Pedidles la razón de su respuesta, no os dirán una sola palabra, puesto que conocen todo esto sin razón, por una luz superior a todas las razones. Realmente Dios ilumina aquí la mente de estas personas. Gracias a este don predicaba San Vicente Ferrer con el prodigioso éxito que leemos en su vida. Se abandonaba al Espíritu Santo ya fuera para preparar los sermones, ya para pronunciarlos, y todo el mundo salía impresionado. Era fácil ver que el Espíritu Santo hablaba por su boca. Un día en que debía predicar ante un príncipe, creyó que debía aportar a la preparación de su sermón un mejor estudio de diligencia humana. Lo hizo así con extraordinario interés. Pero ni el príncipe ni el resto del auditorio quedaron tan satisfechos de esta predicación tan estudiada como la del día siguiente, como hizo como de ordinario, según el movimiento del Espíritu de Dios. Se le hizo notar la diferencia entre sus dos sermones. Respondió, es que ayer predicó Fray Vicente y hoy ha sido el Espíritu Santo. Entonces es muy importante saber esto. Nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. Y eso es no solamente necesario para los sacerdotes, los obispos y todos que tienen autoridad de guiar las almas. Un padre de familia, una madre de familia que vive en pecado mortal está en las tinieblas, no puede guiarlos porque se priva por el pecado mortal de estos dones del Espíritu Santo. Nos desprende de las cosas de la tierra.
otro punto. Nos desprende las cosas de la tierra. En realidad, esto no es más que una consecuencia lógica de aquel recto juzgar de las cosas que constituye la nota típica del don de ciencia. Todas las criaturas son como si no fueran delante de Dios. Por eso hay que rebasarlas, trascenderlas para descansar en solo Dios. Pero únicamente el don de ciencia da a los santos esta visión profunda sobre la necesidad del desprendimiento absoluto que admiramos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. Para el alma iluminada por don de ciencia, la creación es un libro abierto donde descubre sin esfuerzo la nada de las criaturas y el todo del Creador. El alma pasa por las criaturas sin verlas, para no detenerse sino en Cristo. El conjunto de todas las cosas creadas merece siquiera una mirada para aquel que ha sentido a Dios, aunque no sea más que una sola vez. Es curioso el efecto que produjeron en Santa Teresa las joyas que le enseñó en Toledo su amiga doña Luisa de la Cerda. He aquí el texto teresiano con toda su inimitable galanura. Santa Teresa dice: cuando estaba con aquella señora que he dicho, me acaeció una vez cuando, estando ya mala del corazón, porque como he dicho, lo he tenido recio, aunque ya no lo es, como era de mucha caridad, esta señora hízome sacar joyas de oro y de piedras que las tenía de gran valor, en especial una de diamantes que apreciaba en mucho. Ella pensó que me alegrarán. Yo estaba riéndome entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor. Entonces la señora muestra sus joyas y Santa Teresa se ríe. Dice: me da lástima de ver lo que estiman los hombres. La joya, el dinero, ¿qué son? Son piedras en lo concreto. Sobre una isla, por ejemplo, un náufrago llega a una isla solo, no habitada, no hay nadie, está llena de joyas, cada una $500,000. Él muere de hambre ahí porque no vale nada, son piedras y punto. Y pensaba, dice Santa Teresa, cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar, tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de otras. Esto es un gran señorío para el alma, tan grande que no sé si lo entenderá sino quien lo posee, porque es el propio y natural deshacimiento, porque es sin trabajo nuestro. Entonces Dios nos desapega de las criaturas. Todo lo hace Dios, que muestra su majestad estas verdades, de manera que quedan tan impresas que se ve claro no lo pudiéramos por nosotros de aquella manera tan breve espacio adquirido. Esto lo dice Santa Teresa en su vida 38.4. Otro punto, otro fruto, el don de ciencia nos enseña a usar santamente las criaturas. Ese sentimiento complementario del anterior es otra derivación natural y espontánea del recto juzgar de las cosas creadas, propio del don de ciencia. Porque es cierto que el ser de las criaturas nada es comparado con el de Dios, pero no lo es menos que todas las criaturas son migajas que cayeron de la mesa de Dios, y de Él nos hablan, y a Él nos llevan cuando sabemos usar rectamente de ellas. Porque hermano, todo el mundo es nada, es una criatura de Dios sacada de la nada. Nos deberían llevarnos a Dios y no entonces no capturarnos. ¿Qué es el pecado? Constantemente es preferir algo creado más que Dios. Es una locura. Por eso el pecador es un imprudente, es un ciego. Eso es cabalmente lo que hace el don de ciencia, desapegarnos de las criaturas. Los ejemplos son innumerables en la vida de los santos. La contemplación de las cosas creadas remontaba sus almas hacia Dios, del que veían su huella en las criaturas. Cualquier detalle insignificante que pasa inadvertido al común de los mortales impresiona fuertemente sus almas, llevándolas a Dios. Entonces, los santos ven en las criaturas un medio para subir hacia Dios y no dejarse capturado en este mundo.
Y finalmente, el don de ciencia nos llena de contrición, arrepentimiento de nuestros pecados, errores pasados. Es otra consecuencia natural del recto juzgar de las criaturas. A la luz resplandeciente del don de ciencia se descubre sin esfuerzo la nada de las criaturas, su fragilidad, su vanidad, su escasa duración, su impotencia para hacernos felices, el don que el apego a ellas puede acarrearle al alma. Y al recordar otras épocas de la vida en las que acaso estuvo sujeta a tanta vanidad y miseria, siente en lo más íntimo de sus entrañas un vivísimo arrepentimiento, que estalla al exterior en actos intensivos de contrición, desprecio de sí mismo. Entonces la persona convertida, la persona santificada, llena de gracia, siente contrición y arrepentimiento de sus pecados pasados, como Santo Agustín, por ejemplo, Santo Ignacio. Los patéticos acentos de miserere brotan espontáneamente de su alma como una exigencia y necesidad psicológica que le alivia y descarga un poco el peso que le abruma. Por eso corresponde al don de ciencia la bienaventuranza de dichosos los que lloran. Tales son, a grandes rasgos, los efectos principales del don de ciencia. Gracias a él, la virtud de la fe, lejos de encontrar obstáculos en las criaturas para remontarse hacia Dios, se vale de ellas como palanca y ayuda para hacerlo con más facilidad. Perfeccionada por los dones de ciencia y de entendimiento, la virtud de la fe alcanza una intensidad vivísima que hace presentir al alma las divinas claridades de la visión eterna. Ahora veamos la relación del don de ciencia relacionado con las bienaventuranzas. El don de ciencia corresponde a la tercera bienaventuranza evangélica. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice Cristo nuestro Señor. San Mateo 5:5. Ello tanto por parte del mérito como del premio. Por parte del mérito, las lágrimas, porque el don de ciencia, en cuanto importa una recta estimación de las criaturas en orden a la vida eterna, impulsa al hombre justo a llorar sus pasados errores e ilusiones en el uso de las criaturas. Los grandes convertidos sí son penitentes. Y por parte del premio, la consolación, porque a la luz del don de ciencia se estima rectamente las criaturas y ordenan al bien divino, del cual se sigue la espiritual consolación que comienza en esta vida y alcanzará su plenitud en la otra, dice Santo Tomás de Aquino. En cuanto a los frutos del Espíritu Santo, corresponde al don de ciencia la certeza esencial acerca de las verdades sobrenaturales, llamada fides, cierto gusto, deleite, fruición en la voluntad, que es el gaudium, el gozo espiritual. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los grandes penitentes, bien lloran sus pecados, pero con grande confianza de un día llegar a gozar de Dios eternamente. Veamos una historia. El don del Espíritu Santo nos comunica, el Espíritu Santo comunica el don de ciencia, dijimos. Veamos la historia del judío Ratisbonne. La Santísima Virgen aparece a este judío Alfonso de Ratisbonne, que era un comerciante oriento de Estrasburgo, Francia. Hizo en 1842 un viaje a Roma, donde, entre otras cosas notables, visitó la iglesia de San Andrés del Valle. Mientras iba curioseando por la iglesia, se le apareció de repente la Santísima Virgen resplandeciente de luz. Ratisbonne era un judío, pero después declaró que en el momento de aparecerse la Madre de Dios, se presentaron a su espíritu con tanta claridad las verdades de la religión cristiana que no necesitó instrucción alguna para ampliar sus conocimientos religiosos. He aquí sus palabras textuales.
En el momento de aquella aparición, tuve una visión completa del conjunto de la verdad católica, a pesar de que hasta entonces no había leído ningún libro católico y todas mis convicciones y sentimientos eran contrarios al cristianismo. Hízose bautizar al momento y convirtióse en celoso misionero que durante 42 años trabajó incansablemente por la gloria de Dios. Tan extraordinarias operaciones del Espíritu Santo solo se dan en aquellas personas sobre las cuales tiene el Señor algún especial designio. Ratisbonne había alcanzado el don de la ciencia, en virtud del cual el alma conoce la doctrina de la Iglesia Católica por una ilustración interna sin necesidad de estudios especiales. Entonces la Virgen aparece de un golpe, que recibe una luz que ya conoce la doctrina cristiana. San Felipe Benicio, que había sido médico y después fue general de los servitas de la Virgen María, murió en 1285, decía en la hora de la muerte a los monjes que rodeaban su lecho: «Dadme mi libro». Los monjes ofrecieron diversos libros, pero él los rehusaba. Uno de ellos, que había notado que el santo tenía la mirada fija en un crucifijo pendiente en la pared, lo descolgó y lo puso entre sus manos. Tomóle el santo y lo besó y le dijo: «Este es mi libro, mi amado y precioso libro, en el cual leo la bondad de Dios. Con este libro en las manos quiero poner fin a mi vida». Y dicho esto, expiró. El justo que se ha esforzado con la oración y la mortificación en conocer cada vez más a Dios es iluminado por el Señor interiormente, y por esto comprende las doctrinas de la religión mucho mejor que los que han estudiado mucho y orado poco. Él ha recibido del Espíritu Santo el don de la ciencia. Entonces, queridos hermanos, conocer la Biblia de memoria y vivir en el pecado mortal, bien podemos decir, no sirve para nada, al contrario, hace más orgulloso uno. Un teólogo que estudió mucho y oró poco, tampoco es serio. ¿Por qué los santos, precisamente los santos, tuvieron tanta influencia y explicaron de tal modo la doctrina que es segura? Porque rezaban mucho, porque estaban guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque vivían en gracia, santidad y caridad y tenían los dones del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, los que han estudiado mucho y orado poco, y bien, son más bien peligrosos, son más bien peligrosos, liberales, humanos, con vicios, con pecados, no es correcto, no es correcto. Por eso un teólogo que sea católico debe ser de sana doctrina y debe ser también hombre de oración. Otro caso, el franciscano San Buenaventura, sacerdote que murió en 1274, fue preguntado por su amigo Santo Tomás de Aquino en qué libros había principalmente escrito sus conocimientos. San Buenaventura contestó señalando el crucifijo: «He aquí el libro, Jesús crucificado». El que trata a menudo con Dios en la oración y en la meditación es iluminado interiormente por el Espíritu Santo, que le comunica el don de ciencia. Entonces hemos dicho que el don de ciencia es un don que por la acción iluminadora del Espíritu Santo hace perfecta la virtud de la fe, dándonos a conocer las cosas criadas en sus relaciones para con Dios. Queridos hermanos, hoy hay un peligro grande. El demonio se hace pasar por el Espíritu Santo en rituales inventados por hombres herejes, perdidos, que no son católicos. Y bien, esto se llama el pentecostalismo, pentecostales, supuestamente tienen los dones de Pentecostés, hablan lenguas, se desmayan, gritan, se tuercen, ríen, hacen muchas cosas. Y bien, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es esto. Robar unas cositas de la Biblia como salsa, pero no es esto. El Espíritu Santo es interno, actúa sobre nuestra inteligencia, sobre nuestra voluntad, mediante los dones. Vemos todo lo que hace nosotros en estas charlas,
Hoy los que hablan de Espíritu Santo son cosas visibles, cosas se ríen, se desmayan, se caen, se hablan, gritan. Bueno, esto el espíritu malo puede hacerlo sin ningún problema, sin ningún problema. No es el Espíritu Santo que impulsó tantos pobres católicos caídos en la trampa, imitando a los protestantes en lo que llamo carismático, que hicieron protestantes. No es el Espíritu Santo. Yo conozco un pastor, dice que su padre era carismático católico, de la acción del Espíritu Santo supuestamente, se hizo protestante de pastor, ahora tiene hijo pastor y pobre gente, totalmente desviada. Entonces el Espíritu Santo es otra cosa, lo recibimos junto con la gracia, o con la penitencia, sacando la penitencia cuando hemos pecado gravemente. Entonces pidamos a Dios nuestro Señor que nos mantenga de su mano, no nos deje caer en esas trampas inventadas actualmente. Hablando de esto, no rechazo a las personas que no saben, piensan que todo es correcto, pero no saben de dónde viene todo esto. Todo lo que es pentecostalismo protestante empezó en los años 1900 con el pastor Parham, que supuestamente recuperó los dones de Pentecostés, por eso dice pentecostal, pero el que está fuera de la Iglesia Católica no tiene Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a la Iglesia Católica mediante los 12 apóstoles, quedó únicamente en esta Iglesia Católica y se comunica con los sacramentos, especialmente el bautismo y la confirmación, que nos hace firme en la gracia y dones que hemos recibido en el bautismo. Y cada vez que recibimos un sacramento dignamente, que sea la comunión, que sea incluso la confesión, esa de gracia, que sea la confirmación, que sea el matrimonio, orden sacerdotal, santos óleos, y bien, aumenta la gracia, y junto con la gracia crecen estos dones. Ahora, cuando nos entregamos a Dios totalmente, bien, Dios también actúa en nuestras almas. ¿Qué diferencia entre nosotros y los santos? Y bien, nosotros tenemos muchos... esperemos que no estamos en pecado mortal, pero al menos tenemos todavía muchos pecados veniales, somos tibios, etc. Entonces no dejamos actuar el Espíritu Santo, mientras que los santos sí se dominaban la carne y el Espíritu Santo sí actuaba en sus almas. Ave María Purísima, sin pecado concebido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe católica está explicada. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum